Doctora Vázquez, buenas tardes, estimados alumnos. Soy el doctor Chávez. Hoy día vamos a revisar lo que corresponde a úlcera péptica y tratamiento. Vamos a presentarles al responsable de la patología del estómago y el duodeno, ¿no? El estómago tiene la forma de una bolsa, tiene su curvatura menor, curvatura mayor, sus fondos, cara anterior, cara posterior. Es importante conocer esto o recordar esto para ver sobre todo la distribución del vago. Y también es importante recordar esta pequeña muesca que existe en la curvatura menor, donde comienza el antro, que se llama incisura angulares. Como también es importante conocer la histología. ¿Por qué? Porque los fenómenos que van a ocurrir en la úlcera péptica van a estar en este lugar. El estómago está formado por unos pliegues. Estos pliegues tienen un espacio y ese espacio se llama fosita o cripta gástrica. O sea, son las entradas hacia un fondo, y en este fondo está el cuello, de donde van a partir las glándulas gástricas. Las glándulas gástricas, todos ellos en la mucosa. ¿Y qué vamos a encontrar en las glándulas gástricas? Aparte de las células mucosas, vamos a encontrar las células parietales, responsables de la secreción de ácido, y las células principales, responsables de la pepsina. Si vemos en otro esquema es lo mismo, pero acá están los repliegues, las fositas gástricas, el cuello y las glándulas. ¿Por qué hago hincapié en el cuello? Porque aquí van a estar las células regeneradoras, tanto para la glándula como para las células epiteliales. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a definir lo que es nuestra úlcera péptica. ¿Qué cosa es una úlcera? Una úlcera es una herida. Es una solución de continuidad que va a ocurrir en la mucosa gástrica y en la mucosa duodenal. En ambos lados pueden ocurrir esta úlcera. Responsable de estas úlceras van a ser los factores agresivos y los factores que defienden a estas zonas. Cuando se daña la mucosa, se va a producir esta úlcera y por lo tanto va a tener complicaciones si esto no curamos. Y acá quisiera que se fijen en este verdecito. Nos está indicando desde ya que acá hay una bacteria, y esta bacteria es el responsable de la gran mayoría de las úlceras que vamos a ir revisando más abajo. ¿Qué factores condicionantes tenemos para la úlcera? El estómago tiene unas 3 estructuras de defensa, pero estas estructuras van a ser dañadas por este grupo, que es el ácido clorhídrico, la pepsina, el alcohol, el estrés, los esteroides y las sales biliares. Van a dañar la mucosa. ¿Y cómo van a dañar la mucosa? Dependiendo del factor de protección de la mucosa. El estrés, el mecanismo de acción es diferente, no va a dañar la mucosa dependiendo del factor de protección, sino va a dañar por una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción va a limitar la oxigenación, por lo tanto isquemia, necrosis, va a limitar la producción de óxido nítrico y limitar la producción de prostaglandinas, que también es otro factor protector. Y este parásito que veíamos verdecito, es el Helicobacter pylori, el daño es una lesión directa. Directamente va a lesionar a la mucosa gástrica. Estos son los tres grupos de factores condicionantes.
Y acá tenemos la relación de todos los factores agresivos, ¿no? Ácido clorhídrico, pepsina, AINES, esteroides, sales biliares, acá la lisolecitina. Estas dos sustancias en el reflujo biliar van a producir úlcera péptica. Inicialmente una gastritis y luego una úlcera. El alcohol, por supuesto, el tabaco, el estrés y el Helicobacter pylori, otra vez acá remarcado, porque esta bacteria que está representado acá va a producir el 95% de la úlcera duodenal, o sea, lesión directa de la bacteria. Y el 85%, o sea, la mayoría también de las úlceras gástricas. Todos estos factores van a pasar por estos factores que defienden a un lugar que está sometido a un riesgo de ácido y a un riesgo de la pepsina, que estos dos factores son los que van a intervenir en el metabolismo de los alimentos. La pepsina básicamente en las carnes. Entonces, el principio de toda esta patología va a ser erradicar el Helicobacter pylori. Porque si no erradicamos totalmente, va a producir la recurrencia. Inicialmente es una gastritis. Las gastritis son heridas no grandes, son heridas puntiformes que va a ir creciendo y por lo tanto va a recurrir la úlcera péptica. ¿Y cómo vamos a erradicar la Helicobacter pylori? Primero, para erradicar tenemos que tener el diagnóstico. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Con una endoscopía, con una biopsia y su informe de anatomía patológica. Y una vez que tenemos ese espécimen, esa respuesta, el esquema son 3 básicamente, existen otras, pero es una combinación de 3 medicamentos. Y nunca debe ser menos de 7, siempre exagerar un poco, generalmente a 10 días. Aún los medicamentos que vienen preparados vienen para 10 días. Porque esta bacteria es un poco resistente. Luego del tratamiento debe volverse a hacer una endoscopía y no necesariamente los test de aliento, porque no ayudan mucho. Se debe erradicar totalmente esta bacteria de la mucosa gástrica. No solamente porque va a producir una úlcera péptica, sino que también es un factor en la producción del cáncer. Por lo tanto, estamos hablando de una bacteria muy agresiva en tratar de lesionar la mucosa y de ser responsable de los cánceres gástricos. Tenemos 3 tipos de úlceras: la duodenal, la gástrica y el de Schollinger-Ellison, que este último no es tema de esta charla. Este es un tema de los oncólogos. Es un tumor, es un gastrinoma. Las que son comunes son las 2 primeras, que pueden ser crónicas y recurrentes. Y los factores etiológicos son múltiples. La fisiopatología varía, ya sea en la duodenal como en la gástrica, y compromete en la función normal. Un poco de úlcera de Schollinger-Ellison, que es una patología por la presencia de una neoplasia que segrega por la presencia de gastrina. La gastrina, las células G, ocasionan la secreción gástrica ácida. Entonces, más del 80% está ubicado en el páncreas, estos tumores, y duodeno también, y el hilo esplénico, el estómago y en el ovario. Entonces van a producir una gran cantidad de jugo gástrico y que va a producir la úlcera péptica. Entonces, el diagnóstico es con radiología
y con endoscopía. En la radiología se observan pliegues muy grandes, prominentes, con gran cantidad de líquido. Endoscópicamente esto se verifica, y también hay que dosar la gastrina. La úlcera, aquellos que sufren de úlcera duodenal generalmente son de 50 a 100, pero cuando tienen Schollinger-Ellison en los gastrinomas, en estos tumores, la gastrina sube a mayor de 1000. Entonces eso un poco como referencia para regresar a nuestro tema. Mecanismos de defensa. Son 3 niveles. Preepitelial, que está formado por el moco en 2 capas, el bicarbonato y un surfactante, que es el fosfolípido. ¿Qué cosa es el surfactante? El surfactante es el que permite que las sustancias no sean duras y permite que resbale, que pase con facilidad, que no se detenga. Ese es el surfactante. Y en la parte epitelial va a ocurrir todo este fenómeno del intercambio de iones. El CO2 se une con el agua y va a formar ácido carbónico, y este ácido carbónico con la mezcla con la enzima anidrasa carbónica se va a descomponer en CO3, o sea, bicarbonato y un radical de hidrógenos. Luego, paralelamente a este mecanismo, se disocia agua también en hidrogenión y un radical OH. Cuando está ocurriendo este fenómeno en las células parietales, el bicarbonato es transportado al plasma y forma lo que se llama la marea alcalina, o sea, gran cantidad de sustancia alcalina que va a pasar a la parte epitelial para formar la primera barrera defensiva. En la parte epitelial, además de estas reacciones, intercambios de CO2, agua, bicarbonato, etc., también va a intervenir las uniones intercelulares. Cuando hay una lesión epitelial, cuando falla la mucosa, o sea, la primera parte, la primera defensa, estas uniones, va a haber una disrupción de estas uniones y lesión directa ya de las células. Pero frente a esta agresión, lo que va a aparecer es la restitución celular en el cuello glandular, que va a ser estimulada por la prostaglandina. Acá la prostaglandina juega un papel importantísimo, porque va a estimular la proliferación celular, o sea, la regeneración o restitución de las células dañadas. Al mismo tiempo van a inhibir la secreción ácida. Y en esta restitución también vamos a contar con el apoyo de los factores de crecimiento. O sea, en esta parte, en esta segunda parte celular, es importantísimo conocer los mecanismos de defensa que ocurren en las células de la mucosa gástrica. Y en la parte tercera, los posepiteliales que se llaman, está el flujo sanguíneo. Este flujo sanguíneo debe permitir una oxigenación adecuada, con vasodilatadores, que acá también juega importante, con el óxido nítrico, el transporte de las prostaglandinas para que actúen en el nivel que corresponde, o sea, en el nivel celular. Esos son los 3 mecanismos defensivos que debo explicarles, sobre todo el mecanismo de Aynes. Los Aynes tienen 2 acciones para lesionar la mucosa.
Y estas mismas acciones corresponden al corticoide. ¿Por qué el AINES? Porque el AINES es el segundo mecanismo agresor responsable de la úlcera péptica, siendo el primero el Helicobacter pylori. En la parte preepitelial, o sea, en la mucosa, altera la composición del mismo, o sea, del moco, al inhibir la producción de bicarbonato. Inhibe la producción del bicarbonato, entonces se altera el moco. Y altera la secreción del moco también por las células parietales. ¿Esto qué tiene como consecuencia? Como consecuencia disminuye el pH. O sea, el pH neutro que debe existir en el moco empieza a acidificarse y hacer una retroalimentación. Y esto va a tener una mayor exposición al jugo gástrico, por lo tanto, la muerte o lesión celular. Entonces, estos son los dos mecanismos que ocurren en el preepitelial. Y no solo actúa a nivel preepitelial, también actúa los AINES a nivel en el propio epitelio celular. Inhibe la síntesis de prostaglandinas. ¿Y qué es la prostaglandina? Vuelvo a recalcar, vuelvo a comentar, la prostaglandina es el gran factor estimulante de la reproducción celular, de la restitución celular, para que las células dañadas sean reemplazadas por células nuevas. Entonces, este también es inhibida por los AINES. Y ese es el mecanismo como los AINES producen la úlcera péptica. Acá tenemos un esquemita bastante práctico. Los factores agresores, los nuestros, los propios, ácido clorhídrico, pepsina y sales biliares. Y los externos, el alcohol, el tabaco, los AINES, los corticoides, el estrés y el HP, siempre remarcado porque este es el mayor factor agresor. En la parte preepitelial, o sea, en la superficie, tenemos la capa muscular, perdón, la capa del moco. Y este moco tiene dos capas. La parte que está adherido al epitelio es un moco grueso, visible, muy viscoso y alcalino, o en todo caso se acerca al neutro, su pH 0.7. En cambio, el moco superficial ya contiene, es mucho más delgado, es una película muy fina, y esto contiene el factor que va a permitir el deslizamiento de los líquidos por encima de la mucosa, o sea, el surfactante. Este es responsable de que no pase. ¿Por qué? Porque el surfactante está a este nivel. Siendo el pH libre del estómago del 1 a 3, o sea, es ácido, y acá es neutro, por efecto del bicarbonato. Y este se debe mantener así. Cuando se inhibe por los AINES la formación de bicarbonato, entonces este pH se invierte y va a haber retroalimentación de hidrogeniones hasta a la célula, por lo tanto la célula se va a lesionar. Y en lo que respecta a los factores defensivos del intracelular, tenemos la síntesis de prostaglandinas, las uniones intercelulares, las uniones propias de las células, y en el factor vascular, la vasoconstricción o la vasodilatación. En este caso, es responsable el óxido nítrico. Esos son los tres niveles defensivos. Los tres niveles defensivos. Y acá, para completar un poco, los factores defensivos, el moco, con sus dos capitas, su pH acá siempre va a ser 7, acá va a variar, va a ser siempre entre 1 a 3, las células están íntegras con su moco protegido, va a intervenir el sistema vascular,
También se dice que interviene el sistema neuroendocrino, estimulando en el factor defensivo. Y por supuesto acá intervienen pues las células, sobre todo los macrófagos, ¿no? Cuando hay la presencia de cuerpos extraños. Y cuando ocurre la lesión, cuando ocurre el moco, cuando ya se destruye el moco, este moco va a lisarse. Entonces va a destruir a la célula. Y al destruir la célula, va a llegar a producirse la úlcera péptica. Entonces, miren cómo cuando hay un compromiso vascular, estenosis o espasmo vascular, va a ocurrir la apertura del endotelio, salida de macrófagos y luego viene la necrosis y la formación de la úlcera péptica, la disrupción total de los factores defensivos preepiteliales, epiteliales y finalmente la úlcera. Este es otro para mostrarles el mecanismo defensivo. Este es el moco con su pH neutro por la presencia de bicarbonato. El bicarbonato es el que va a mantener el moco neutro. En la luz siempre el pH va a ser 1 a 3. Ácido, por eso es que no ingresa por este gel. Es un gel hidrofóbico. No va a permitir el ingreso ni de hidrogeniones ni de pepsina, o sea, de ácido clorhídrico. Luego, el factor completo del epitelio, que va a resistir a cualquier agresión gracias al mecanismo defensivo preepitelial, y si se lesiona, se restituye por ayuda de la prostaglandina que va a estimular la restitución. Y en lo que corresponde al subepitelial, la microcirculación, que también es un factor importante en el mecanismo defensivo. Desde el punto de vista epidemiológico, la úlcera péptica más o menos existen 500.000 nuevos casos al año y 4 millones de recurrencias anuales. O sea, es una patología que recurre mucho, a veces no solamente en la población común, en nosotros mismos. A veces no le hacemos caso porque la sintomatología es escasa, no es una sintomatología florida. Y la prevalencia es de 1.8 en los pacientes que tienen HP. También debemos, la estadística nos dice que la mayor cantidad de úlceras pépticas es en aquellos que tienen el grupo O, y si existe úlcera péptica en los familiares, el 50% de los hijos van a padecer de úlcera péptica. No es hereditario, pero hay una predisposición familiar. Y aquí pues hay que ponerle énfasis en que nosotros en bastante parte somos responsables de esto, ¿no? Nuestras dietas, nuestras horas de comida, se come a deshoras, tomamos muchas gaseosas que son irritantes, café, tabaco, licor, etcétera, ¿no? Entonces, estos hábitos son también responsables de la producción de la úlcera péptica. Y no le hacemos caso a las gastritis porque finalmente estas gastritis van a terminar en úlcera. Y nuestro factor psicológico, el estrés. Hoy día, ahora que estamos en este problema de la pandemia, es probable que esta patología ha aumentado. ¿Por qué? Porque estamos estresados en casa, no salimos y extrañamos nuestra calle. ¿Cómo se produce la úlcera duodenal? Características. Aumento del ácido clorhídrico, o sea, pasa al ácido clorhídrico en gran cantidad al duodeno. ¿Pero por qué? Porque probablemente hay células aumentadas, este es otro problema. No son células de la misma cantidad, a veces son hipertrofiados. O estímulo exagerado por la gastrina. La gastrina que está en el estómago, que está también en el páncreas.
Entonces, este es el responsable de la producción de gran cantidad de ácido que va a pasar al duodeno, que no tiene capacidad de neutralizar y va a producir la úlcera. Y eso es por el aumento de la gastrina, inclusive al momento del alimento, que la gastrina debe tener una cantidad adecuada, se produce más de lo normal y va a producir más liberación de ácido clorhídrico. Entonces, a veces estos mecanismos fallan y van a producir la úlcera péptica. Luego la presencia de tumores que tienen las células G, la gastrina, también el aumento de pepsinógeno. Y en la úlcera duodenal el vaciamiento gástrico está aumentado, pasa rápidamente los alimentos, no se detienen como debería ser. Entonces, esta detención, este pasaje rápido de alimentos estimula la producción de ácido clorhídrico. Y si bien es cierto, los alimentos ya pasaron, el ácido clorhídrico se sigue formando y sigue pasando al duodeno. Entonces, estos son pues por mecanismos de fallas defensivas del duodeno. El duodeno no tiene tantas defensas, solamente la parte alcalina. Recuerden que el duodeno tiene las glándulas duodenales, son los únicos que van a defender y son los que van a producir las defensas, también los que vienen del páncreas, que son alcalinos, o sea, una defensa indirecta. Por el bilis también, que es alcalino, pero si sobrepasa la cantidad de jugo gástrico de ácido clorhídrico, va a lesionar el duodeno y producirse la úlcera péptica. Entonces la mucosa se va deteriorando. Además, si a esto le agregamos una vasoconstricción por mecanismos de estrés, también va a intervenir en la producción de la úlcera duodenal, en la úlcera péptica duodenal. Y siempre, aunque está al final, a la cabeza, como frecuente, 95%, la presencia con lesión directa del HP, o sea, Helicobacter pylori. En lo que corresponde a la úlcera gástrica, la patogenia es diferente. El deterioro del epitelio por los AINES, por la aspirina, los factores que hemos descrito. Esos mecanismos van lesionando y van a formar la úlcera péptica. El deterioro, el moco se deteriora, el moco que tiene glicoproteínas se descompone, se altera la viscosidad, ya no está adherido al epitelio porque debe estar adherido el moco profundo, que es de consistencia aumentada. Entonces, de una vez que se lesiona ese moco, hay una retrodifusión de iones. Lo que es alcalino o neutro se va a convertir en ácido y eso va a lesionar la mucosa gástrica. También, otra patogenia es el reflujo de bilis. La mucosa gástrica no soporta el alcalino externo, no el alcalino del moco, sino el externo que tiene sales biliares y lisolecitina, que son los dos factores agresores si hay reflujo de bilis. Entonces, también es importante tener en cuenta que cuando hay una acidez gástrica normal, baja o aumenta, puede lesionar la mucosa gástrica. Y otro factor es la vasoconstricción local. No aporta de oxígeno. Hay isquemia y finalmente necrosis. En lo que corresponde al estómago, hay un vaciamiento lento, la motilidad está disminuida, hay una éstasis antral y eso condiciona también el reflujo duodenal. Otra vez aparece el Helicobacter pylori, que en este caso es responsable de las úlceras pépticas en un 85%. Estos son nuestros factores, nuestros hábitos, nuestras costumbres, las cuales a veces consciente o inconscientemente no le damos importancia,
y seguimos lesionando nuestro pobre estómago que está ya desde ya bajo la acción del ácido clorhídrico y la pepsina. Cuadro clínico de ambos, comparativo, dolor en ambos, pero es un dolor leve inicialmente, no es un dolor agudo, un dolor intenso, por eso es que no se acude al médico. Generalmente en el epigastrio, la frecuencia del dolor es un poco más severo en la úlcera gástrica. En la úlcera duodenal casi no hay dolor. Este dolor aumenta con los alimentos. En el caso del estómago, al dilatarse, duele inmediatamente y un poco más tardío en la úlcera duodenal. El dolor es más en las noches en la úlcera gástrica y poco en la úlcera duodenal. La pérdida de apetito por el mismo dolor, por la molestia que es un poco más, se pierde más apetito en la úlcera gástrica que en la úlcera péptica. La pérdida de peso también, como no se come bien, no hay apetito y va a ir bajando de peso. En cambio, la pirosis, el eructo es más en la úlcera duodenal, siendo las náuseas y los vómitos también más frecuentes en la úlcera gástrica. De toda esta sintomatología, ninguno es una sintomatología severa. Por eso es la recurrencia, por eso a veces las úlceras pépticas van a debutar con complicaciones. El tratamiento de la úlcera péptica. El objetivo, ¿qué cosa es? Es la terapia antiulcerosa. Aliviar el dolor, por supuesto calmar, cicatrizar la úlcera, prevenir las complicaciones, prevenir las recurrencias y corregir los factores de riesgo. Estos 5 puntos debemos tener muy presente. Si hay mucho dolor, aliviarla, permitir que cicatrice el dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que debe cumplirse el tratamiento. También acá hay otro factor importante. Un paciente que viene con úlcera duodenal, el gastroenterólogo lo ve, le hace sus recetas, usted tiene que tomar 14 días, 15 días, 20 días, etcétera, pero cuando ya toma 2, 3 días y está mejor, no lo toma. Abandono de tratamiento, ¿no? Y lo que esto va a llevar a ¿qué? Otra vez a la recurrencia. Viene otra vez con lo mismo, se repite hasta que viene con una complicación. Entonces, la mayoría de los portadores de úlcera péptica, más o menos, viene cuando ya por lo menos tiene 2 años de esta patología. Por eso es que las úlceras pépticas hay que tener mucho cuidado, porque puede ser, puede tener cáncer también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay una alta recurrencia. Y eliminar, como otra vez, siempre repitiendo para que nos quede el Helicobacter pylori y evitar el uso de AINES, sobre todo en los viejitos. Por cualquier dolor toman sus AINES y no se dan cuenta que están lesionando la mucosa gástrica. Estos son los medicamentos que se utilizan, los antagonistas de H2, la ranitidina, muy frecuente usado, la cimetidina, famotidina. La cimetidina se dejó de usar porque produce ginecomastia. Los inhibidores de bomba de protones, muy usados actualmente, bastante usados, pero tampoco se puede exagerar en el uso porque tiene efectos colaterales. Tiene que ser un uso racional, adecuado. Los antiácidos, que son los protectores artificiales en lugar del moco. El sulcraftato, que hace una reacción con el ácido clorhídrico propio, y el mismo forma una pasta, se adhiere a la mucosa como si fuera un tampón y nos protege. El bismuto más es para ayudar en el control del HP, y también se usan prostaglandinas, con el nombre comercial mesoprostol. Inhibe la secreción de
de las células parietales y al mismo tiempo estimula la reparación celular. Estos son los medicamentos más comunes, la dosis, la presentación, y debe cumplirse con el tratamiento. El tratamiento quirúrgico solamente es en los complicados. Hoy por hoy, la úlcera péptica no debe llegar a complicarse con estos medicamentos que existen, erradicando el HP, corrigiendo nuestra dieta, completando las indicaciones, no debe llegar a perforarse, porque si se perfora es porque se falló en alguno de ellos y la úlcera cada vez más se va profundizando o va horadando vasos gruesos, la hemorragia. Si se profundiza y pasa al peritoneo, se perfora, o en el caso de la úlcera duodenal, además de perforación, además de hemorragia, estenosis del duodeno. ¿Por qué? Porque está sometido a unas cicatrizaciones permanentes por años y se va estenosando, se va endureciendo la pared duodenal, estenosis, y nos hace una obstrucción. Entonces, si nosotros hacemos un tratamiento adecuado, seguimiento adecuado, no debe terminar en una complicación. Las complicaciones lamentablemente son severos, son perforaciones, estenosis y hemorragia. Estas dos de emergencia. La perforación y la hemorragia es una emergencia. La estenosis hay que prepararlo para corregir quirúrgicamente. Entonces, las perforaciones, hemorragia, perforación, estenosis y la úlcera recurrente también hay que considerarlo como una complicación, porque viene a cada rato, no mejoró, no sanó, no cicatrizó y otra vez, o hace un desorden y otra vez. En la úlcera péptica es la hemorragia digestiva alta, o sea, hablamos de hemorragia digestiva alta cuando la hemorragia está por encima del ángulo de Treitz. Estamos hablando de duodeno y estamos hablando de estómago. Puede ser microscópica, o sea, no es visible, pero ya viene con anemia. Se empieza a buscar los estudios, se hacen los estudios correspondientes, incluso sangre en heces, con un examen que se llama Tébeno, y diagnóstico, anemia crónica, endoscopía, y tiene su úlcera. O las macroscópicas, las visibles, las a veces mortales, que es un porcentaje alto, hasta el 40% de lo que ocurre en las hemorragias digestivas altas. Luego la perforación es porque ha atravesado la úlcera todas las paredes del estómago o del duodeno. Hay una patología que se llama la perforación bloqueada. Es cuando se perforó y ha ido el epiplón y lo ha cubierto. Sin embargo, esta perforación bloqueada va a producir una patología secundaria que es la peritonitis. Y las perforaciones intraperitoneales, o sea, atrás, detrás del estómago, van a ser muy severos y de tratamiento también difícil. ¿Con qué vamos a diagnosticar? Con una radiografía común y corriente, simple, sin necesidad de ir a una tomografía. La ecografía no nos sirve para ver una perforación, para diagnosticar una perforación. La perforación se diagnostica con una simple radiografía de estómago. Y esta radiografía de estómago, cuando se hace la orden, se debe hacer dos precisiones. Primero, que el paciente siempre va en la camilla, echado, en decúbito. Entonces el técnico lo para y le toma la radiografía inmediatamente. No le ha dado tiempo para que el aire que está diseminado en todo el abdomen suba hacia el subdiafragma
Por lo tanto, debemos indicarle, agregarle con un lapicero, favor tener al paciente de pie mínimo 10 minutos. En ese tiempo, todo el aire ha subido sobre el diafragma y van a tener una radiografía excelente, sin dudas, sin estar diciendo, oye, me parece, no me parece, no. Y la otra cosa que uno debe indicar, que debe ser una radiografía tóraco-abdominal, o sea, debe tomar mitad de tórax y mitad de abdomen, porque en este caso lo que nos interesa es ver el aire. Porque si ustedes indican radiografía simple de abdomen y no conversan con el radiólogo o no le hacen esas indicaciones, van a tomar, si es gordito, muy grande, solamente abdomen y no la van a ver. O a veces es la posición adecuada, no la van a ver. Entonces, es importante hacer esas dos precisiones. Y cuando hay una perforación, igual a cirugía. No podemos estar dudando. No, pero es una perforación, aire poquito. No, el aire no se mide por poquito o por bastante. El aire se mide solamente por la presencia de aire fuera del tubo digestivo. Eso significa cirugía, no esperar. Y el tratamiento es la sutura y la colocación del parche de Graham, que les voy a explicar en el siguiente slide. Si hay estenosis pilórica, el píloro se cierra, el píloro no funciona, es un tubo recto, por lo tanto hay que corregir. Y eso se hace con cirugía electiva, generalmente nos da tiempo para preparar, para hacer una cirugía adecuada, pero como cirugía electiva. Y la obstrucción gástrica, por supuesto, en la prepilórica. ¿Por qué? Porque se ha estenosado. Aquí, cuando hay obstruido, pues ya vamos a tener dolor abdominal intenso, por cólico, vómitos, náuseas. Los vómitos van a ser alimentarios, comes y vomitas, ¿no? Y en la radiografía vamos a ver pues, un abdomen dilatado, un estómago dilatado. Y se conoce también como síndrome pilórico. Este es el famoso parche de Graham que les voy a explicar de la siguiente manera. En primer lugar, tengo que verificar si es o no es una perforación de víscera hueca, en este caso estómago o duodeno. Esta es la radiografía. Este se llama el famoso signo de Joubert. Miren, este es el diafragma, este es el hígado, la cantidad de aire que hay en este espacio. Acá está el fondo gástrico y el diafragma, también aire. Esta radiografía ha sido tomada pues adecuadamente después de tener al paciente parado un tiempo adecuado y mucho tórax y poco abdomen. Esta radiografía debería ser de este lugar hasta más abajo para ver también lo que está ocurriendo debajo del hígado. Faltaría esa parte para que sea una tóraco abdominal. Y una vez que se tiene esta radiografía, ya no debe haber dudas de la cirugía. ¿Y en qué consiste la cirugía? Primero, número 1, identificado la lesión, la perforación, hay que recortar el borde. Recortar el borde para dos cosas. Ese recorte del borde enviar a patología para su estudio, porque no sabemos si esta perforación es de una úlcera, perdón, de un tumor gástrico, no sabemos. De repente no es una úlcera péptica común y corriente. Ese es la primera condición. La segunda condición es para reavivar los bordes, o sea, para tener una buena vascularización para que la cicatriz sea adecuada. Ese es lo primero. Segundo, se sutura puntos separados, no puntos continuos. Después de colocarle el punto, no se corta los hilos,
se deja para uno y para otro lado. ¿Para qué? Para levantar una porción de epiplón y fijar con estas mismas suturas. Queda fijado, y este se llama, o este es el famoso parche de Graham. No sé, espero que no haya dudas en qué consiste. Este se puede hacer lo mismo en lo que corresponde a duodeno y a estómago. Es el mismo procedimiento. Cuando hay hemorragia, hemos dicho que más o menos es responsable de un 30-40% de la hemorragia digestiva alta. El tratamiento inicialmente es médico. Reposición de volumen. Cuando es necesario, transfusión. Y la endoscopía. ¿Cuál es la finalidad de la endoscopía? En primer lugar, que nos ubique el lugar del sangrado. ¿En qué parte, en qué lugar anatómico está sangrando? ¿Fondo, cuerpo, antro o duodeno? Ese es el primer objetivo de la endoscopía. Pero hoy la endoscopía ha pasado a más, ha pasado a ser tratamiento. Si se puede, si pueden, inclusive inyectan sustancias esclerosantes, vasoconstrictores, embolizan, colocan clips y pueden fulgurar, ya sea con calor o con frío, aún más con láser. Entonces, que antes en la endoscopía solamente lo utilizaban, o los cirujanos lo utilizábamos por medio de los gastroenterólogos para que nos digan dónde sangra, hoy día también es terapéutico. Entonces, si esto no cede, recién ingresa el cirujano. Tratamiento quirúrgico de la úlcera duodenal, de la hemorragia, hay que suturar, pues hay que abrir el duodeno, identificar el vaso, ligar el vaso, y si es posible, si está estenosado, hay que hacer una piloroplastia o con su vagotomía. En el estómago, lo mismo, o hay que resecar parte del estómago, ¿no? Entonces, el tratamiento quirúrgico ya es cuando no se puede mejorar con el tratamiento médico. Ahora acá por supuesto, tiene que ser acompañado pues, por los medicamentos de bomba de protones. Si con eso no mejora, recién vamos a llamar al cirujano. Ya este tratamiento radicalmente ha cambiado, por lo menos de hace 15 o 20 años atrás. Porque antes, úlcera que sangraba, úlcera que abríamos. Y el tratamiento quirúrgico, pues, es muy agresivo, ¿no? Hay que hacer una incisión no solamente de la pared gástrica, sino de la pared abdominal. ¿Y cuándo vamos a hacer una cirugía de emergencia? En 2 casos, sin ya pensar. Si nosotros la hemorragia ha calmado, ya la hemoglobina se está deteniendo, no está entrando en shock, su situación hemodinámicamente es estable, entonces manejo médico. Pero si nosotros vemos que su situación hemodinámicamente se está comprometiendo a pesar de haber transfundido 1,5 litros de sangre, entonces es igual a cirugía. Ya no podemos seguir esperando para que nuestro paciente entre en una situación hemodinámicamente comprometido. Este es un parámetro que tenemos para decidir la emergencia. La otra decisión es si con más de 6 unidades en 24 horas sigue comprometiéndose su estado hemodinámico, también cirugía de emergencia. Son 2 condiciones que hay que tener muy, muy en cuenta para su tratamiento. Los endoscopistas nos ayudan y nos ponen en alerta, ¿no? Con esta clasificación de Forrest. Hace una endoscopía, entonces nos dicen Forrest 1A, que hay un
he visto un chorrito de sangrado, pero ha parado. Ya no sangra. Lo he revisado, he colocado una sustancia vasoconstrictora, paró. O nos dicen, ahí, sigue chorreando en capa. ¿Y qué nos está diciendo con eso? Que tenemos que estar pendientes porque el resangrado activo, masivo, puede ser entre el 70, entre el 80 o todos. Algunos nos dicen 70, 80%. Pero es válido esta clasificación de Forrest para estar pendiente los cirujanos y para que esté pendiente el mismo endoscopista, porque puede volver a hacer la endoscopía si nuevamente hay manifestaciones clínicas de sangrado activo. Si nos dicen Forrest 2, hay un vaso visible que estoy viendo, he visto latir al vasito, pero no está sangrando. Entonces, nuestra presencia puede estar como una emergencia y el sangrado puede ocurrir en el 50-80%, que puede nuevamente necesitar al endoscopista, o si el endoscopista no puede, necesitar al cirujano. O nos dice Forrest 2, ¿qué significa? Coágulo, pardo oscuro adherido, no lo he desprendido. Entonces puede haber un resangrado del 20 al 30%. Estos tres, hasta Forrest 2B, tenemos que estar pendientes, más en el Forrest 1. Cuando nos dice Forrest C, porque el informe viene como Forrest C, nos dice un coágulo plano, no sangra, está un poco adherido, ya pues el sangrado es poco, entonces estamos más tranquilos. Y cuando nos dice Forrest 3, nos dice, está limpio el lecho, no hay sangrado, y hay fibrina, eso es lo que significa Forrest 3, entonces el resangrado es muy poquísimo, por lo tanto me puedo ir tranquilo a mi casa. Para eso nos sirve. Y también la clasificación, Johnson lo clasificó la úlcera gástrica perforada como grado 1, cuando estaba en la curvatura menor, ¿no? Esto es grado 1, y es la mayoría, felizmente, la gran mayoría está acá. El grado 2, en el estómago, curvatura menor y duodeno. Y esto es también un porcentaje bajo, 20%. El grado 3 es cuando es prepilórico. Prepilórico. Bien abajo. Estos son más o menos fáciles de manejar. El grado 4 cuando está en el fondo gástrico, que tampoco es difícil. El grado 5 cuando puede ser en cualquier lugar y múltiple, ¿no? Úlceras múltiples. Esos son los 5 grados que nos ha hecho Johnson para tener presente, sobre todo en el tratamiento. Las úlceras refractarias o recurrentes hay que de todas maneras tener presente. Es una infección persistente de HP, mal manejado, no cumplimiento de tratamiento. Quizás hasta microorganismos resistentes o una dieta inadecuada. Come a deshoras, no come a la hora que debe comer. Cuanto más tiempo está el estómago sin alimentos, más está sometido a la presencia de jugo gástrico, ácido y pepsina. Entonces, hay que tener presente eso. Y también en las endoscopías hay que tener los falsos positivos y negativos del HP. Y el uso de AINES, los fumadores, y las úlceras gigantes, cuidado con las úlceras gigantes. Esas úlceras gigantes pueden ser malignos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Síntomas persistentes sin úlceras son muy
como decíamos al principio, las úlceras no tienen sintomatología muy florida, por eso es que estamos andando con úlceras, porque generalmente el público identifica enfermedad solo cuando hay dolor o cuando hay complicación. Si hay una dispepsia, si hay un dolor ligerito, se toman su Alka-Seltzer y están dando vueltas. Y acá para precisar dos tratamientos. Tratamiento quirúrgico de una complicación de úlcera péptica gástrica. Es una gastrectomía, o sea, es resección gástrica. Y tenemos dos técnicas, el Billroth 1 y el Billroth 2, que más abajo les voy a explicar. Y el tratamiento quirúrgico de úlcera péptica duodenal, o sea, dependiente de alta secreción de jugo gástrico de ácido clorhídrico, es vagotomía. Hay tres tipos de vagotomía. Las dos primeras van a ir a una cirugía complementaria, que se llama píloro duodenal. Entonces, la vagotomía, las dos primeras van a ir siempre a la cirugía complementaria. No puede ser solamente vagotomía. En cambio, la tercera sí solamente es vagotomía, que también a continuación vamos a explicarles. Ahora, los tratamientos quirúrgicos ahora se pueden hacer endoscópicamente y se puede hacer con cirugía convencional. La cirugía endoscópica ha desarrollado de tal forma, el parche de Graham se puede hacer por cirugía convencional. Entonces, se puede hacer por cualquiera de las dos técnicas. Este es el tratamiento de la úlcera gástrica. Gastrectomía, o sea, se ha resecado parte de estómago y se ha suturado el estómago, resto de estómago con el duodeno. Entre comillas, fisiológico, los alimentos van a pasar del estómago al duodeno. Este es el Billroth 1. Billroth 1. Repito, resección gástrica, condiciones adecuadas para hacer anastomosis de estómago y duodeno. Paso fisiológico, entre comillas, los alimentos van a pasar por el duodeno. Billroth 1. Cuando la resección es muy amplia o no hay condiciones tanto del muñón duodenal para hacer esta anastomosis, lo que se hace es cerrar el duodeno, suturar el duodeno, porque aquí no podemos entrar porque aquí está vía biliar, levantar un asa yeyunal y anastomosar al estómago. Billroth 2. Ya no es fisiológico, entre comillas. Ahora los alimentos van directamente hacia el yeyuno y con el jugo duodenal se mezclarán en el yeyuno, no en el duodeno. Ese es Billroth 2. Estos Billroth han tenido variedades dependiendo del cirujano que ha querido poner su nombrecito y que ha querido modificarle algunas cositas. Entonces, cada quien le ha modificado, le ha puesto un poquito más arriba, detrás o delante, un poquito más abajo. Esta es la específica, la que debe hacerse probablemente, o han cerrado duodeno y a un costadito, la término lateral. Todo esto es Billroth 1. ¿Por qué? Porque el contenido gástrico va a pasar al duodeno, en todas. Son variedades. No vayan, porque van a agarrar un libro y después no se van a dar cuenta. ¿Y por qué el doctor me dijo que era así? El doctor me dijo que era así, ¿no? Pero ahora yo encuentro otras variedades. Entonces, ese es el Billroth 1. Y el Billroth 2 es esta, que también han puesto sus variedades, lo han modificado. Mire esta boca anchaza, esta boca pues va a ser un dumping, ¿no? Entonces, variedades, 4 variedades.
4 variedades en lo que corresponde a que el duodeno, el yeyuno, perdón, han levantado por delante del colon. Por eso se llaman antecólicas o precólicas. Y otros dijeron, no, yo no quiero hacer así, pues. Para mí es mejor lo paso por detrás del colon. Y con las mismas variedades, y también aparecen sus nombres, ¿no? Entonces, estos son los retrocólicos, o sea, por detrás del colon. Entonces, pero son las variedades del Birnrod 2. Hasta acá el tratamiento de la úlcera péptica. Y nos va, úlcera péptica gástrica. Y nos vamos a ir al tratamiento de la úlcera duodenal. Para eso primero tenemos que revisar el famoso vago, el ociocito, ¿no? El parasimpático. Cuando el vago pasa el diafragma, se va a dividir en 2 ramas principales. Estamos hablando del vago derecho o posterior. Acuérdense, por eso es que le presenté el estómago al principio. Cómo está el estómago girado, virado, rotado hacia el lado derecho. O sea que este vago está atrás. El vago derecho está atrás. Y se va a dividir en 2 ramas principales. Esta rama celíaca, que va a ir al plexo celíaco, que está entre el tronco celíaco y la mesentérica superior. Ahí hay 5 ganglios del plexo celíaco. Y la otra rama se llama la tariet posterior. O sea, viene por detrás. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar en lo que se llama la pata de cuervo. ¿Y qué es la pata de cuervo? Es la inervación del píloro. Es el responsable que el píloro funcione. Además, este nervio de la tariet posterior, unas ramas van a pasar hacia la cara anterior o en lo contrario, toda la rama. Y se llama la rama o el nervio asesino de Gracie. Entonces, este es el tronco vagal posterior o derecho. Repito, 2 ramas, rama celíaca y rama de la tariet derecho o posterior. Si me voy a la posición normal, como está el estómago, entonces es la anterior o izquierdo, que no tiene las mismas ramas. O sea, no tiene la misma rama principal. Una de las ramas es la hepática. Esta hepática va a ir a inervar la vesícula, vías biliares, hígado, etc. Y el nervio de la tariet anterior o izquierdo. Y va a terminar en la pata de cuervo posterior, que también es responsable de la inervación del píloro. Entonces, estos son las inervaciones nerviosas y que vamos a revisar en lo que se llama las vagotomías. Entonces, esto es la descripción, si lo quieren leer, ahí está. Vagotomías son 3. ¿Qué es vagotomía? Sección del nervio vago. Hay la troncular, la selectiva y la ultraselectiva. Estas 2 tienen que ir acompañados de piloroplastia, o también se llama gastroenteral anastomosis. Ahora van a ver por qué. Esta última ya no necesita eso, porque es una vagotomía especial. ¿Cuándo se hace una vagotomía? Cuando no hay respuesta al tratamiento conservador de la úlcera duodenal. Ya nos ganaron, no toman, siguen tomando, no cumplen con la medicación, siguen fumando, siguen tomando, siguen con las dietas inadecuadas, etcétera, etcétera. Cualquiera de esas causas, no hay respuesta. ¿Cuándo más? No toleran a los fármacos, que también hay personas que hoy le caen todo, ¿no? Ninguno le va a dar. ¿Cuándo más? Cuando se niegan, pues, doctor, no tomo, pues, y sigo igual. Cuando hay recurrencia de las úlceras a cada rato,
cuando hay recurrencia de úlceras duodenales, hay que hacer vagotomía antes que se perfore. O sea, aquí también no es necesario hacer la cirugía de una perforación urgente. Se hace una vagotomía antes que la úlcera se perfore. Y por supuesto cuando hay una perforación, ¿no? O una hemorragia. La 5 y la 6 es una complicación y que va a tener que abordarse como emergencia. Vagotomía troncular. Recuerden que les decía de que el vago al entrar al abdomen se divide el anterior o izquierdo en la hepática y la tarieta anterior. La posterior en celíaco y la tarieta posterior. Acá, quiero que se fijen acá. No, acá está bien. El negro significa inervación. Si hemos cortado, para hacer esta vagotomía hay que liberar, hay que subir del diafragma arriba hasta 3 o 4 centímetros. Se secciona el nervio por encima de las dos ramas. Y quiere decir, el amarillo me grafica una desfuncionalización nerviosa. Todo el estómago, todo el territorio hepático vesicular, vesículas van a terminar hipotónicas con cálculos, y una hipotonía, una falta de inervación de todo el plexo celíaco. O sea, también va a comprometer intestinos, tanto delgado como grueso. Porque de ahí sale la inervación. Y además va a comprometer al píloro, porque esta es la pata de cuervo, y por lo tanto el píloro se va a cerrar. Se cierra el píloro. Por eso es que hay que hacer una cirugía complementaria. Hay que permitir el pasaje del estómago al duodeno por varias técnicas. Entonces, esta vagotomía troncular no es la adecuada y debe ir acompañado de una cirugía de píloro. Vino otros cirujanos y dijeron, no, mejor no la vamos a seccionar por encima de la rama, sino por debajo. Entonces, así dejaron indemne el nervio que va al plexo celíaco y dejaron indemne al nervio que va a todo el territorio vesicular hepático. Pero desfuncionalizaron el estómago y lo mismo quedó desfuncionalizado el píloro cerrado. Por lo tanto, esta vagotomía también debe ir acompañado de una cirugía adicional, de una cirugía complementaria para dejar el pasaje del estómago al duodeno. Y estas son las cirugías complementarias. Ya hemos hecho la vagotomía. ¿Qué es lo primero? Este doctor, los dos doctores, Hennig y Mikulicz, dicen, no, vamos a cortar el píloro 1 centímetro o 2 centímetros hasta el antro y el duodeno, y lo vamos a suturar transversalmente, vamos a dejar el píloro ancho. Por lo tanto, los alimentos van a pasar, ya no estamos eliminando la estenosis. Muy bien, vino otro, dijo no, Fine dijo no, yo lo quiero hacer un pasaje más grande porque a veces se estenosa, ¿no? Bueno, voy a hacer la incisión no solamente en el píloro, sino la incisión lo voy a extender al antro y al duodeno. Y voy a hacer un pasaje más grande. Ya no solamente el píloro, sino comprometiendo antro y comprometiendo duodeno. Y viene Hábula y dice, no me gusta, pues el píloro lo dejo, no lo toco. Voy a hacer una incisión en el antro, en el duodeno, y lo voy a suturar. Y el pasaje es por acá. Entonces, estas son las cirugías complementarias de la vagotomía troncular
y selectiva. Complicaciones: diarreas, estreñimiento, dumping, gastritis, hernia del hiato, recidivas, pérdida de peso, anemia, todo lo que ocurre después de una cirugía complementaria. Y las propias del vago: atonía gástrica, disfagia, alteraciones de la motilidad y metabolismo intestinal propias del vago, además de estas complicaciones intestinales, hipotonía vesicular, litiasis vesicular con el tiempo, porque se ha desfuncionalizado el hígado y se ha desfuncionalizado intestinos y vesícula biliar. Entonces, frente a la aparición de estas complicaciones, a alguien se le ocurrió, dijo, yo voy a hacer una ultra selectiva. Muy bien. Yo no voy a tocar nada. Yo lo que voy a hacer es solamente seccionar los nervios que van al estómago. Nada más. No voy a tocar ni la tariet anterior ni posterior. ¿Y hasta dónde lo debo hacer? Lo debo hacer que me permita que la inervación del píloro, o sea, la pata de cuervo, esté intacto. ¿Y cómo hizo? ¿Cómo es? Se mide más o menos 6 a 7 centímetros del píloro hacia la curvatura menor. Y acá, recuerdan que les decía en la primera slide, creo, hay una muesquita que es la división del antro. Ese se llama incisura angulares. Hasta ahí. Y esto desfuncionaliza la producción de jugo gástrico y más no va a desfuncionalizar píloro. Esta es la ultra selectiva, que es la que se hace a horno. Y esto se puede hacer, ambas se puede hacer por vía laparoscópica o por cirugía convencional. Creo que con esto acabo la exposición y por favor preguntas o si no han entendido algo que aclarar. Doctor, ¿me escucha? Sí, claro. Justo cuando habla de la cirugía ultraselectiva de la vagotomía, ¿esto no presenta ninguna complicación posterior? Bueno, no presenta ninguna complicaciones. Bueno, a diferencia de otros, obviamente, solo inhibe, pero no presenta otras complicaciones aparte. Las complicaciones son mínimas, porque solamente está desfuncionalizando estómago. No es como en el primer caso, pues si hemos desfuncionalizado plexo celíaco, hígado, vesícula. Acá solamente es estómago. Solamente disminuye la producción de jugo gástrico y probablemente, si no hay una hipotonía gástrica. Esa es toda la complicación que va a ocurrir. Porque no hemos tocado nada más el vago y las ramas que van hacia el estómago. En cambio, en las otras sí va a haber complicaciones, hasta dehiscencia de sutura. Porque mientras después de la cirugía, mientras no esperamos 6, 7 días para estar felices, estamos pendientes que haya una dehiscencia de las suturas de las anastomosis. En cambio, en el vago las complicaciones son muy poquitas. Ya, gracias, doctor. Muy bien, chicos. Creo que si no hay ninguna pregunta, ahí terminamos nuestra clase. Gracias, doctor. Y nos veremos en otro momento.